hay que seguir insistiendo, Cándido, en la debilidad del gobierno en el sector comunicacional. Es una debilidad muy seria. Y eso que tú has revelado en este programa lo demuestra. Demuestra que hay que trabajar en ese sector. Y es una pena que el vocero del gobierno sea el presidente de la República. Después no hay voceros. No hay gente con la calidad o con la firmeza, la calidad ética y moral para salir en defensa del gobierno. Que yo, por lo que tú dices, y es verdad, tú estás diciendo. Sí, porque yo no estoy aquí en el plano de defensa, es de académico, porque ¿qué es lo que quieren? Hacerme creer que el país, que ya incluso nos están llevando como que las elecciones son mañana. Pero este pueblo tampoco es tonto, porque esa es la razón por la cual Abinader ganó las elecciones otra vez, con un porcentaje muy alto en primera vuelta, ¿no? Es decir, el pueblo dominicano reconoce que este ha sido un buen gobierno y por eso lo reelige. De lo contrario, hubiera pasado lo que ocurrió en el 96, en el 2000, cuando Leonel Fernández se presentó y ganó. Con un 57. Con Hipólito Mejía, ¿verdad? Bueno, entonces, si es así, si el país que tenemos hoy es mejor que el país que encontramos en la pandemia, como yo decía en el artículo del pasado domingo, hay que recordar que Luis Abinader llegó al gobierno con el país cerrado, con el mundo en una crisis, no solamente sanitaria, sino económica, y que todo se disparó, ¿no? Produciendo una hambruna en muchos sitios. Y sin embargo, este país, que fue de los primeros en salir del COVID, gracias al esfuerzo y al manejo que le dio el presidente de la República y el gobierno a la pandemia, salimos a flote. Y hoy, los datos que tú das revelan que ese esfuerzo, que ese sacrificio de un hombre que trabaja 12 y 14 horas todos los días ha dado resultados. Sin embargo, no lo hemos sabido vender. Claro, porque mira qué es lo que pasa. En el caso mío, los PRMistas deberían hacer eso, pero en el mío, en el plano académico, para construir sobre la base de lo que se ha hecho, vamos a seguir avanzando. Pero yo no puedo venir aquí como un académico. Construir una historia real. Construyendo una historia real, no ficticia. Ahora, independientemente de que sea real, objetivamente es real, tú puedes decir cosas que el gobierno no puede hacer porque tú es un país pobre y vulnerable. Pero aquí ha venido Lloyd Macron, creo que ha sido bastante claro en explicar los parámetros de hoy día, ¿no? Y decir que efectivamente este ha sido un gobierno bueno en todo el sentido de la palabra. Claro. Mire, por ejemplo, los pesimistas dicen, la economía no va a crecer a su potencial de crecimiento que sí. Anda al diablo. Pero ¿cómo va a crecer si el mundo, América Latina va a crecer 2.1? Estados Unidos en este cuatrimestre, su Producto Bruto Interno se va a caer 1.5. Y nosotros se prevé que vamos a crecer 4.6. Pues tú tienes que ver el contexto mundial y latinoamericano. Vamos a crecer por debajo del crecimiento potencial. Óyeme, pero ¿y dónde y cómo que pierden la perspectiva de la profesionalidad? Eso es la mediocridad. Óyeme, la miseria humana es que América Latina se cree que va a crecer 2.1. Mire, y ellos pueden hacer la tarea. ¿Cuáles son los países que van a crecer más de 4% de los 194 países que hay en las Naciones Unidas? Nada más hay 10. Y este está ahí. Usted no me venga a decir que no vamos a crecer en el nivel de potencial de desarrollo. Vamos a alegrarnos de que nosotros no vamos a decrecer como hay países que van a decrecer. Que van a decrecer. Y ahora con esta crisis lo que deberíamos estar hablando, ¿cómo nos va a afectar los truenos del huracán Trump? ¿Cuál es la responsabilidad? Con esos aranceles, todo eso. ¿Dónde está tu amigo mío también? Miki Saratu. Exacto. Mire lo que yo le estoy diciendo. Hay un mito construido, pero que en esa oportunidad tenía razón. Que no estamos, el país no ha invertido en capital
como Joaquín Balaguer. Ok, veamos. Como Joaquín Balaguer. Pero como Joaquín Balaguer. Mire qué pasó. ¿Cuántos años? Déjeme decirle ¿Cuántos años? que sociológicamente ningún economista ha dicho eso. Repiten y repiten como papagayos, porque aquí los economistas creen que economía es la macroeconomía, precio, tasa de interés, tasa de cambio y crecimiento de la economía. Mire la fundamentación desde la perspectiva socioeconómica. Joaquín Balaguer vino a construir, a motorizar una economía que no existía, un sector privado que no existía. En el capitalismo, el motor de la economía es el sector privado, entiéndase, la burguesía, entiéndase los empresarios. No necesariamente un Estado te tiene que invertir tanto en inversión en capital. Sí, el sector privado lo está realizando. Por ejemplo, la economía ha crecido en 4 años, 6 meses, 138 mil millones de dólares, 60 mil millones, 16 en 4 años más que los 16 años anteriores. ¿Qué te indica eso? Que no ha necesitado la economía del sector privado, el sector público para motorizar esa economía. Ni para crecer. Ni para crecer. Ahora bien, Cándido, y entonces inversión de capital, sí, porque la inversión en capital a mediano y largo plazo es más sostenible. Pero el sector privado está jugando su papel. El 88% del impacto de ese crecimiento de la economía ha tenido que ver ¿con quién? Con el sector privado. Cuando Joaquín Balaguer, el 50% de la inversión era en capital. ¿Para qué? Para realizar todo lo que estamos viendo todavía. Era el gran motorizador, porque es el papel del Estado en un momento determinado. Cuando vino la crisis en Estados Unidos, ¿qué hizo Obama? ¿Qué tuvo que hacer Obama? Salvar a todos esos grandes inversionistas que habían quebrado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era emblemático que se cayera. Por eso fue lo que hizo Hipólito Mejía aquí cuando la crisis financiera. Pero se ha admitido que fue correcto. Porque, claro, de hecho, la Asociación de Bancos del Sector Financiero reconoció que Hipólito Mejía había salvado a la banca. Un comunicado público. Pero en ese entonces, me acuerdo como ahora, pagó un precio muy alto por eso. Hubo un manejo tan extraordinario del PLD que le hicieron que a una parte significativa de la población dominicana que esa crisis había sido generada por Hipólito. Oigan cómo es, el manejo comunicacional. Sí, fue extraordinario y la gente terminó creyendo que Hipólito había sido el culpable. Pero para que tú veas. Entonces, tenemos que romper ese mito. El Estado es, cuando el sector empresarial está jugando su papel, juega el papel de regulador y de calidad regulatoria del Estado y de la efectividad gubernamental con los servicios públicos. Pero no es el motorizador necesariamente, sino como Balaguer llega en el 66, Balaguer hizo en 12 años en términos de infraestructura lo que Trujillo no hizo en 31, para que la gente entienda. Le está doliendo al amigo suyo, ¿verdad? Pero hay que reconocerlo. En 12 años Balaguer... Claro, sobre un cementerio... costo social y político muy alto. Pero estamos hablando de infraestructura. Entonces no me diga que me está doliendo. Claro que me está doliendo. Vio, entonces, pero que tenemos que decirlo desde el punto de vista socioeconómico. Fíjate, no solamente sociología, socioeconómico. Que las inversiones, sí, pero República Dominicana ha crecido en 4 años, en 6 meses, 60 mil millones de dólares.